todas las presidencias hay, en unas más, en otras menos, pero siempre hay problemas muy delicados y muy difíciles, uno se pone en el otro. O sea, yo me supongo lo que ha de ser para el presidente de la República toda esta cosa que está viviendo de la situación con el gobierno de la República Argentina. Entonces uno se pone en la piel del otro y dice, bueno, esto es una cosa que seguramente presiona la vida todos los días, genera dificultades, genera mucho estrés, genera tener que ocuparse de ello todo el día, y uno lo siente como si lo estuviera viviendo. ¿Se imagina si hoy fuese presidente usted y estuviese todo este diferendo por las plantas de celulosa con Argentina, cómo hubiese encarado la política exterior? ¿Usted, presidente? No, yo no, de eso no debo opinar. De cómo yo lo hubiera encarado, no debo opinar. Yo debo apoyar al presidente de la República. ¿Cómo lo está haciendo él? Mi obligación es apoyarlo al presidente de la República. ¿Cómo lo está haciendo o no está haciendo? Yo no debo, a mi juicio, yo eso no lo debo juzgar. Yo tengo que apoyarlo, porque se trata de un asunto del Uruguay. Aquí no estamos hoy para juzgar si el presidente de la República hizo esto bien o no lo hizo bien, o lo hizo rápido o no lo hizo rápido. Acá hay un asunto mucho más importante. Se trata de un asunto del respeto a la norma jurídica vigente, que el gobierno de la República, tanto el anterior como este, lo hizo en materia del Tratado del Río Uruguay. Y se trata, además, de una violación de los derechos elementales por parte de los piqueteros que están en el puente, en ambos puentes. Y se trata de un diálogo que se dice que se quiere tener, pero que el propio presidente argentino lo cortó, porque el presidente del Uruguay le mandó una carta, pero ni se la contestaron. Yo creo que el presidente del Uruguay ha sido un hombre muy paciente, y me parece que ha estado bien en serlo. Pero, perdón, ¿de qué diálogo me están hablando si le mandó una carta que hasta algunos califican de inocente y ni le contestaron la carta? Y después dice que le pide una autorización al Parlamento argentino para ir a litigar a La Haya. ¿Eso es el diálogo? ¿Litigar en La Haya? No, yo creo que el presidente necesita que todos estemos apoyando algo que para el Uruguay es como de vida o muerte. Porque, ¿qué significan las plantas para el Uruguay? Pensemos un poquitito en términos de números, ¿eh? Los números son interesantes. ¿Tiene usted idea de cuánta pasta de celulosa se produce en el mundo? No. 128 millones de toneladas. Quiere decir que está todo el mundo polucionado, ¿no? Porque si hay 128 millones de toneladas que se producen en el mundo de pasta de celulosa para hacer papel, lo de Greenpeace deberían estar como locos por todo el mundo. ¿Sabe cuántas plantas de celulosa hay en Brasil? ¿Cuántas? 220. ¿Sabe cuánto aumentó Brasil la producción de pasta de celulosa en los últimos 2 años? 4 millones de toneladas. ¿Sabe cuántos millones de toneladas de pasta de celulosa van a producir entre Brasil, Argentina, Chile y el Uruguay? 16 millones de toneladas. ¿Sabe cuántas son las plantas de celulosa nuevas que está construyendo Brasil? Mire, una de Aceguá para arriba. Votorantim está plantando 60, 70 mil hectáreas de Aceguá hacia el norte. Empezó comprando una estancia llamada Ana Paula de 15.000 hectáreas para plantarla toda. La fábrica la va a poner en Pelotas. Y la otra la van a poner Stora Enso en San Borja, con 1 millón de toneladas sobre el río Uruguay. ¿Usted cree que el gobernador de Entre Ríos va a ir a hacer piquetes frente al puente cuando los brasileros construyan la fábrica? Entonces yo digo, todo el mundo construye plantas de celulosa con tecnología vieja y con tecnología nueva. Esta con tecnología la mejor y la más moderna. Los únicos que no la pueden construir somos los uruguayos. Entonces ese es el tema. ¿Y acá por dónde ve la solución? Ese es el tema. Y la solución vendrá porque se levanten los piquetes y porque además se siga manejando el tema donde se manejó. Porque si el presidente de la República Argentina, en el mensaje a la nación argentina, en el año del 2004, en el mes de marzo, escribió y dijo que este problema estaba resuelto, bueno, está resuelto. ¿Y está resuelto dentro de qué? Dentro de las normas del Tratado del Río Uruguay.
Hacia ahí tenemos que volver porque esa es la ley. Todo lo demás no es la ley. O sea, yo contrato un técnico y usted contrata a otro técnico y entonces sacamos todo el tema de la ley para pasarlo a los técnicos que usted y yo contratamos. No, vamos a volver a la ley, vamos a volver a donde eso comenzó y a donde eso tuvo como consecuencia que el presidente de la República Argentina le dijera a su país de que este asunto estaba bien encaminado y estaba resuelto. Doctor Valle, ¿por qué cree que el gobierno argentino procede de esta manera ante este tema? Bueno, luego de todos no estos sé, casos. eso no sé. Lo que sé lo digo, a veces digo hasta de más, pero lo que no sé, no lo sé. Porque es muy difícil saber por qué el presidente de la República Argentina tiene esa necesidad biológica de pelearse con alguien toda la semana. Porque la semana pasada le dijo de todo al de Clarín, después le dijo de todo al de La Nación, después le dijo de todo a los diputados que no habían votado la reforma de la magistratura. El día domingo pasado, el diario de La Nación Argentina, La Nación, el diario argentino La Nación, publicó un editorial feroz con respecto a la reforma del Consejo de la Magistratura. Pero feroz. Lo que pasa es que nosotros estamos leyendo poco los diarios. Y menos leemos los diarios extranjeros. Y yo creo que en este mundo de la información eso debería estar a flor de piel, del conocimiento de todas las cosas que están pasando, por lo menos en la región nuestra. Y bueno, por tanto, usted en este curso de este problema con los puentes tiene 4 o 5 actitudes diferentes de parte del titular de la Nación, del Poder Ejecutivo de la Argentina. Que no tiene nada que ver el pueblo argentino en este asunto, porque ni el pueblo argentino ni el pueblo uruguayo están pensando en que esto genera ninguna confrontación profunda de ninguna naturaleza. Pero sí está lleno de plantas en la Argentina, de plantas de celulosa. Está lleno. Doctor Valle, cambiando un poco de tema, ¿no? Se cumplió ya un año del gobierno del Frente Amplio. ¿Qué evaluación hace usted de estos primeros tiempos? En este momento no estoy para evaluaciones. Porque sabe que es una cosa media compleja. Porque por un lado, el gobierno dice en la rendición de cuentas que la economía está fantástica y que ha sido entregada en forma excelente. Por otro lado, habla de la herencia maldita. Entonces, por seguir, la herencia maldita fue tan buena que están viviendo de la herencia maldita. Claro, pero ¿qué cambios notó usted en el país en este año? Y mire, cambios hasta ahora, ninguno. La única cosa que realmente ha sido impactante es todo el tema sindical. ¿Impactante para bien o para mal? Para mal. Esto termina en un problema entre el gobierno y los sindicatos. Porque fíjese que todo el tema de las ocupaciones que determina que el propio gobierno, que el propio presidente Vázquez, que firmó el decreto para eliminar la posibilidad de desalojar a la gente que ocupa y que lo autorizó y que generó toda esta situación, ahora está intentando hacer una ley que para mí no tiene ningún sentido para revertir esa situación. O sea que eso es un problema generado por el gobierno. El propio presidente le ha pedido a los ministros que a fin de mes le presente proyectos para el país productivo y se pasaron como 30 o 40 años diciendo que tenían todas las soluciones para el país productivo y que tenían los mejores técnicos y ahora recién, después de un año, le van a pedir proyectos para el país productivo. O sea que del primer año yo diría, el impuesto a la salud ese ya murió. Me hace acordar a José María de Larra, que decía, aquí yace el estatuto, nació y murió en 2 minutos. El asunto del IRP, que es el impuesto a la renta, que cuando nosotros lo pusimos temporariamente, porque era una necesidad urgente para tapar un agujero fiscal por la crisis, ahora va a ser una cosa permanente para toda la vida. Sí, igual fue bastante permanente por unos cuantos años, ¿no? Pero perdóneme, así que usted unos cuantos años le llama permanente. No, es interesante, su español es novedoso. Pero al principio cuando se puso novedoso, el impuesto a las retribuciones personales, ¿en qué condición se iba puso? a ser por unos ¿En qué pocos años? ¿Y cuántos años fue? Y unos cuantos años. ¿Cuántos? Y más de 10 años, por lo no menos. me diga, si nosotros lo pusimos y lo sacamos. Bueno, pero usted dice el adicional. Pero del ¿cómo? IRP. Pero ese claro. El grueso era eso. Y es esto.
Bueno, ya existía igual un impuesto a la retribución personal. Sí, en su gobierno hubo un adicional. Que ya había disminuido. Por tanto, perdóneme, esto es permanente. O sea que usted va a tener que pagar siempre, sin ningún problema. Pero además con esta ventajita para los que tienen los aportes mayores. Las empresas pasan del 30 al 25%, que supone una cantidad de millones de dólares menos para las empresas. Y a los bancos les alivian mucho el impuesto. Quiere decir que los que estaban habituados a ser los mayores contribuyentes van a pagar menos. Es un lindo asunto ese, ¿eh? ¿Cuáles han sido las principales virtudes de este primer año de gobierno de Vázquez? Por ejemplo, no sé, la política de derechos humanos. Mire, yo creo que en materia de desaparecidos el presidente de la República ha cumplido con lo que ha venido diciendo siempre. Me parece que eso ha hecho bien en hacer la investigación. La Comisión para la Paz hizo lo que pudo hacer y la Comisión para la Paz estaba integrada por gente que mayoritariamente, salvo el doctor Ramela, los demás no tenían afinidad política con el gobierno. Y nosotros a la Comisión para la Paz la dejamos actuar con toda libertad y creo que la Comisión para la Paz, como lo ha dicho el propio doctor Miranda, dio un paso adelante que preparó mejor y más lo que el gobierno ha hecho. Me parece que ha estado bien y en ese sentido ojalá sigan encontrando soluciones para satisfacer las demandas de los familiares en cuanto al hallazgo de los restos, si es que la tan llamada Operación Zanahoria no se realizó o no fue completa como la propia gente de izquierda en su momento lo había denunciado. El hecho de que algunos militares hayan hablado ahora durante el gobierno de Vázquez y no lo hicieron ante la Comisión para la Paz, ¿lo frustró? Bueno, no, a mí no me frustró, lo frustró a ellos, porque no cumplieron con su obligación. Porque además toda la información de la Comisión para la Paz, ¿de dónde cree usted que sacó la Comisión para la Paz la información que le dio a todos los familiares de cuándo, cómo y dónde había fallecido cada uno de los 27 o 28 desaparecidos? ¿Quién cree usted que se lo dio? Y los militares. Y los militares. Por tanto, la Comisión para la Paz recibió de los militares una cantidad de información y la información nueva los militares no se la dieron a la Comisión para la Paz. ¿Por qué se callaron en aquel entonces y hablaron ahora? ¿Porque había más presión? Mire, no sé por qué, porque no he participado para nada en este asunto. En algunos casos puede ser por alguna razón de esas que usted dice, en otros casos por algunas otras razones que son razones que más vale ni comentar. Doctor, vamos a volver a algo relacionado con la política económica y el papel que está cumpliendo hoy la Dirección General Impositiva. ¿Actuó igual durante su gobierno o cree que hoy Eduardo Saindestat, que además era también director de la DGI, es de la lista 15 y era hombre de su confianza o es hombre de su confianza? Hay una cosa muy sencilla. Cambió su actuación. Hay una cosa muy sencilla. El señor Saindestat está allí a título personal. No tiene ninguna representación política de nuestro sector. ¿Pero sigue perteneciendo a la 15? ¿No lo sigue viendo como hombre de la 15? No. ¿Ah, no? No. Está vinculado al gobierno, está trabajando en el gobierno, está recibiendo normas políticas y de acción del propio ministro de Economía. Y por tanto, todo lo que está haciendo a partir del 1 de marzo es por cuenta del gobierno, no tenemos nada que ver nosotros. En segundo lugar, cuando el doctor Vázquez, aquel día que me ofreció la embajada y después dijo que eran broma, me planteó el tema de Saindestat. Yo hacía tiempo que había hablado. Él aparte, yo hacía tiempo que había hablado con Saindestat. Porque yo había venido mirando la prensa y viendo que había rumores de que Saindestat estaba siendo de alguna forma invitado a participar. Entonces yo le dije al Zeta, mire Zeta, si a usted lo invitan a participar, usted acepte. Por una razón muy sencilla. Supóngase que yo soy dueño de un bar y usted es el cajero. Y viene el señor y me compra el bar y me dice, ¿me puedo llevar su cajero? ¿Qué le digo? Pero lléveselo, porque entonces usted me está reconociendo que la acción que nosotros hicimos con este señor que manejaba la caja era no solamente honorable, sino correcta. Algunas de las intervenciones de Saindestat durante nuestra administración ya fueron importantes. Todo lo que tiene que ver con determinadas organizaciones, digamos, vinculadas a los medios de comunicación, por la facturación
en Punta del Este, de avisos que se pasaban en medios de comunicación en Montevideo. Ya lo habíamos iniciado con Scienstadt nosotros. Otras cosas también con respecto a otro tipo de actividades muy conocidas en el país, que tienen organizaciones de servicios, lo habíamos iniciado con Scienstadt en su momento. Yo lo que creo que en aquel tiempo las cosas se hacían como las de la Comisión de la Paz, se hacían con un bajo perfil, no se hacían con una estentoria difusión pública, con bajo perfil. Y me parece que es lo que hay que hacer esas cosas con bajo perfil. Valle, para cerrar el tema Seidenstadt, usted dice que sigue haciendo política, lo que hizo toda la vida. Sí. Cuando piensa en el resurgimiento del Partido Colorado, ¿no lo imagina como una figura para reforzar al partido en el futuro? No lo imagino, no lo imagino. Creo que está cumpliendo una función técnica, que es a eso lo que él está dedicado a full. Y me parece que cuando termine esta etapa de cumplir su función técnica, ni él mismo se va a sentir en condiciones de participar de otro gobierno, si es que viene otro gobierno, ya sea blanco o colorado. Y por tanto, yo no lo imagino. Muy bien. ¿Le parece si hacemos una pausa y seguimos charlando en minutos nada más? Es un asunto suyo. Bueno, hacemos una tanda y ya venimos. Ya venimos. Seguimos con el doctor Valle. Seguimos en vivo con el expresidente de la República, el doctor Jorge Valle. Hace un ratito hablamos del tema sindical y usted lo veía como algo que puede terminar muy mal. ¿Ese ha sido el peor error del gobierno en este primer año o hubo otros más graves? Bueno, yo creo que la ley inicial y el decreto que el presidente de la República le firma al ministro del Interior, eliminando los obstáculos para las ocupaciones, ha desencadenado una situación de tal naturaleza que obliga al propio gobierno a tratar de corregirla enviando una ley, dando marcha atrás para regular. Con lo que va a pasar va a ser una cosa muy simple, muy sencilla. Nosotros estamos en contra de esa ley por razones de principios en cuanto a lo que es el derecho de huelga, ¿no verdad? Pero al reglamentar la ocupación, lo que están diciendo es que la ocupación forma parte del derecho de huelga. Por consiguiente, yo soy el dirigente sindical, usted es el empresario, tenemos un plazo de acuerdo a la supuesta ley que se va a votar, de 3 a 4 días, y al tercer o cuarto día yo le ocupo, porque mi objetivo es ocupar. Que decir que las huelgas de ahora en adelante solamente se van a resolver por la vía de ocupaciones. Vaya, ¿y qué otros defectos vio en el gobierno en este primer año de gestión? Pero vea, yo creo que eso y el de la seguridad son las cosas más negativas. Y la otra cosa que a mí me parece que es más profunda. Cuando usted monta durante 40 años consecutivos un proyecto que es un proyecto ideológico y un proyecto cultural, y generación tras generación va estableciendo como algo que es realmente no pasible de ninguna discusión, de que hay un mundo maniqueo, en donde hay unos señores que somos los malos y que representamos el mal, y otros señores que son los buenos y representan el bien, y que la falta de justicia, de equidad, de que todo el mundo se sienta capaz de realizar su destino en libertad, es porque estos señores malos están impidiendo que el bien llegue. Y yo anuncio además que voy a llegar porque tengo además toda la inteligencia nacional y todo el conocimiento técnico y todos los cuadros y todos los proyectos y todas las ideas. Y llego. Y resulta que la primera cosa que hago es seguir aplicando en las bases de los acuerdos con el Fondo Monetario, en las bases de los acuerdos con la garantía de inversiones americanas, en las bases de los acuerdos para proteger a Bosnia y a ENSE, que habían sido notoriamente opositores a ambas cosas. Aplico lo mismo que aplicaba el anterior gobierno que representaba el mal. Yo le estoy matando los sueños a todos aquellos que dijeron, bueno, ahora viene ese cambio de fondo, ese cambio estructural. Y esa es la razón por la cual hay un sector del frente que no sé cuán representativo es, cuán fuerte es, pero que está con mucha fuerza en el área sindical. Haciéndole oposición. ¿Qué es el que le dice eso?
Es el que le dice eso. Cuando el canciller Gargano dice no al acuerdo con los Estados Unidos, está haciendo lo mismo que decía el doctor Vázquez antes y decía todo el frente antes. Cuando el canciller Gargano dice ahora tenemos que fortificar el Mercosur, está haciendo lo mismo que dijo el frente toda la vida. Y ahora el presidente de la República dice que el Mercosur no existe y que hay que hacer un acuerdo con los Estados Unidos. O sea, acá la cosa de fondo es que han negado el propio sueño que le dijeron a la ciudadanía durante 40 años y sobre todo a generaciones y generaciones de gente joven, de que el advenimiento de la fuerza de izquierda cambiaba la estructura de la sociedad uruguaya y alcanzábamos rápidamente la libertad, el progreso, palabra propia de los tiempos de Adam Smith, el progreso de que los uruguayos reclaman. Sin advertir que el camino que el socialismo moderno ha practicado, el socialismo de Felipe González, no tiene absolutamente nada que ver con la teoría socialista, no digo de San Simón, sino la única que ellos manejan, que es la de Marx. No tienen absolutamente nada que ver. Y que esa ideología no existe más, está muerta, porque no funciona. Al punto que no funciona, que el propio gobierno no la puede hacer funcionar cuando tiene la mayoría absoluta en todos lados. Y no la puede hacer funcionar. Sí, yo quería preguntar, doctor Valle, el gobierno esgrime como algunos de los grandes cambios, por ejemplo, la negociación en los consejos de salarios que regularizó la situación de miles de trabajadores y, por ejemplo, las políticas sociales, la marcha del plan de emergencia. Mire, yo creo que los consejos de salarios son conocidos en el Uruguay. Naturalmente, usted es muy joven y usted no los vivió. Pero en el Uruguay existieron los consejos de salarios. ¿Y cuál es el resultado de los consejos de salarios? Los consejos de salarios benefician a las empresas grandes, castigan a las empresas chicas. Los consejos de salarios aplican una disposición de que hace que todo el mundo gane lo mismo, sea bueno, sea regular o sea malo. Y en el largo plazo castiga al bueno y beneficia al malo. Por tanto, no hay estímulos para mejorar. Si usted aplica su información a averiguar cómo son las organizaciones sindicales, cómo son las relaciones sindicales empresariales, cómo actúan los sindicatos, no en cualquier lugar del mundo. Vamos a elegir un país como Chile, que no se puede decir que los gobiernos de Aylwin, de Frei y de Lagos sean gobiernos de derecha. ¿Cómo son las leyes que han aplicado los chilenos y que han aplicado los argentinos? ¿Y cómo es el modelo que nosotros hemos tomado para copiar? Usted verá que hemos copiado el argentino y no el chileno. ¿Y el nacimiento del Ministerio de Desarrollo Social con el plan de emergencia no es un acierto del gobierno? No, no sirve para nada. Absolutamente no sirve para nada. ¿Por? Y porque no le van a resolver la vida a una persona por 1.300 pesos. Y además de no resolverle la vida a una persona por 1.300 pesos, si hay alguna cosa que el Uruguay ha hecho mejor que ningún otro país de América del Sur, dicho por la CEPAL a lo largo de los últimos 50 años, es hacer una red de protección social de tal magnitud y naturaleza que si no la hubiéramos tenido durante la crisis, hubiéramos tenido las mismas situaciones que otros países la vivieron muy próximos a nosotros cuando tuvieron crisis parecidas a la nuestra. Pero es como una bandera el gobierno, el plan de emergencia. Y será una bandera, pero es una bandera que cubre pocos horizontes y soluciona ningún problema, ni material ni moral. O sea, usted quiere que haya trabajo en el Uruguay, ¿no, verdad? Usted quiere que los individuos como usted no se vayan del Uruguay. Usted quiere que familias de buena posición económica sientan que el Uruguay no tiene destino y entonces se van para el exterior para llevarse a sus hijos para que crezcan en otros países. Abra la economía al mundo. Ábrala, haga como Chile. No invente la rueda que ya está inventada. Haga un acuerdo con Corea del Sur, haga un acuerdo con China, con Malasia, con Singapur, como nosotros lo hicimos con México y si quiere también con los Estados Unidos. Porque ¿sabe lo que pasa con los acuerdos? Hay una cosa de los acuerdos que no se ha advertido. Usted chileno,
Y usted es un productor de carne, de poca carne. Y usted tiene en su país un acuerdo con los Estados Unidos. Entonces usted, que es un exportador chileno, le compra carne a él, uruguaya. La trae para Chile si se la deja pasar Gusti por el puente. Cuando Gusti nos deje pasar la carne para Chile por el puente, usted se la compra a él. La carne de él la vende en la carnicería para que la consuma el pueblo chileno. Y la carne chilena, usted se la vende a los Estados Unidos sin pagar impuestos. Porque él, para entrar a los Estados Unidos, paga el 29% de impuestos con la carne uruguaya. O sea, una de las cosas que la ciudadanía no conoce de las ventajas que tiene un acuerdo de libre comercio es el que nos ha permitido que México sea el mayor comprador de productos lácteos del Uruguay. O sea, el competidor nuestro llega al mismo mercado que nosotros sin pagar el impuesto. Nosotros estamos pagando el 29% del impuesto para entrar con la carne a los Estados Unidos. O sea que usted cree que sería un gran logro del gobierno firmar, por ejemplo, un tratado de libre comercio con Estados Unidos como se está hablando ahora. Pero, perdón, pero nosotros hicimos un esfuerzo para hacerlo y no lo pudimos hacer por dos razones. Una razón externa y una razón interna. La razón interna es que teníamos fuerzas políticas muy fuertes en contra y por tanto tomamos la opción de hacer el Tratado de Garantía Recíproca de Inversiones. Y la razón externa es que para que este gobierno pueda hacer un acuerdo con Estados Unidos, la primera cosa que tiene que hacer es plantearlo en el Consejo del Mercosur, porque hay una prohibición expresa del artículo 32, incorporado por Brasil, contra nuestra opinión. Y que en aquella oportunidad, cuando Brasil incorporó ese artículo, lo que nosotros hicimos fue decir al mismo tiempo, bueno, pero tenemos que hacer un acuerdo de libre comercio con México. Brasil lo admitió porque ellos pensaban hacer un acuerdo de libre comercio con México y comenzaron tratativas para hacerlo, que no alcanzaron ese acuerdo. Nosotros lo alcanzamos, lo firmamos en Santa Cruz, pero la Argentina, que dice que no al acuerdo de libre comercio del ALCA y de toda esa cosa, está hoy discutiendo un acuerdo de libre comercio con México y ha salido en los diarios argentinos, que de vez en cuando es bueno leerlos, ¿no verdad?, la información precisa de cuáles son los obstáculos en 500 posiciones arancelarias en el rubro químico y laboratorios en cuanto a cláusulas de origen que no le han permitido aún a la Argentina cerrar un acuerdo de libre comercio con México, que en lo demás ya está resuelto favorablemente. Lo que quiere decir que usted puede acordar con un país que no está en el Mercosur un acuerdo de tratado de libre comercio como lo hicimos con México. Doctor Valle, cambiando un poco de tema, vio que el presidente Vázquez está dispuesto a vetar cualquier tipo de ley que despenalice el aborto. Incluso se dice que está dispuesto a ir más lejos todavía. Sí, a disolver las cámaras, según que si ese veto no lo aceptan las cámaras, hasta podría disolver las cámaras. Ah, qué divertido. Sería buenísimo. Haríamos todos campaña electoral, capaz que me postulo para diputado. ¿Qué opina de esto? Primero, de que esté dispuesto a vetar la ley para despenalizar el aborto. Mire, perdón, yo no sé si está dispuesto a vetar la ley o no vetar la ley. Yo creo que en ese sentido el doctor Vázquez ha dado una opinión similar a la que yo di en su momento. Nosotros teníamos gente dentro del sector que estaba a favor de la ley de aborto y yo respeté su opinión porque me pareció que en esa materia era una materia de carácter no partidario. O sea, eso tiene que ver con la vida y por tanto no es un problema de decir acá viene el partido y le dice a usted vote de tal manera. No, perdón. Es un asunto muy, muy sensible. Yo también dije que yo iba a vetar la ley si la votaban. ¿Y por qué lo anuncié? Y porque dije, bueno, calculé los votos y si yo anunciaba que iba a vetar la ley, no había votos para levantar el veto. Y por tanto no iban a votar la ley. Ahora puede haber votos para levantar el veto. Bueno, pero depende de la obediencia debida que el doctor Vázquez pueda manejar dentro de su bancada. O sea, es un problema que tiene el doctor Vázquez con el Frente Amplio. O sea, esto formaba parte del programa del Frente Amplio. O sea, el país productivo y el país todo resuelto estaba en el programa. Y bueno,
El programa parece que era un asunto para el momento. Se ve que lo están leyendo poco. Doctor Valle, cambiando otra vez de tema, ¿por dónde pasa la recuperación del Partido Colorado de aquí a los pocos años que quedan para una nueva elección? Mire, yo estoy muy orgulloso de ser colorado. Usted sabe una cosa, acá se ha criticado mucho al Partido Colorado porque dicen que gobernó durante 100 años. No es tan malo este país, ¿no? Alguna cosa tenemos que tener que ver nosotros con eso. Porque parece que todo lo malo del país lo hizo el Partido Colorado, que gobernó 100 años. Y todo lo bueno lo hicieron los que no gobernaron nunca. Fenómeno. Sí, hubo una mala elección, por muchas razones concurrentes. Y porque fundamentalmente ha cambiado el sistema político a nivel de la ciudadanía y también va a cambiar a nivel de las instituciones. Este país tiene... Yo me he pasado la vida intentando reformar la Constitución, ¿no? ¿Verdad? En algunos casos he tenido éxito parcial, en otros casos he fracasado totalmente. Cuando nosotros promovimos la Constitución de 1964, inclusive redactamos el proyecto inicial, habíamos pensado en un primer ministro, que quedó Rabón, el director de la OPP, que no tiene responsabilidad política ante el Parlamento, era el primer ministro.